Hi, how are you doing? Hi, how are you? Fine. Te contesto. Bueno, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de inglés. Hoy vamos a estar viendo los verbos en pasado, ¿sí? Exactamente. Vamos a estar viendo un montón de verbos, como decimos siempre, vemos algunos y después vamos a estar viendo muchos más y también haciendo hincapié en la parte de pronunciación, las terminaciones que son súper importantes. Exacto. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Como siempre les decimos, recuerden que tienen las redes sociales para poder comunicarse con nosotras, ¿sí? Son todas con el mismo nombre, así que es fácil. Newbridge Academy OK, ¿sí? Exactamente, donde vamos publicando todos los días en Instagram y Facebook distintas actividades o relacionadas a phrasal verbs, slangs y un montón de cosas más. Y TikTok vamos también subiendo cuando podemos sobre distintas cosas del aprendizaje de inglés y algunas cosas un poquito más graciosas. Exacto. Y como lo prometimos, vamos a trabajar hoy con verbos regulares, ¿sí? Ya estamos en el tema del pasado, ya la clase anterior estuvimos trabajando con el pasado, con el was, were, era, estaba, y ahora vamos a ver en esta clase los verbos más importantes, los más usados y su pronunciación. Vamos a hacer mucho hincapié en esto. Así que arrancamos. Bien, tenemos entonces, como ven, las tres columnas. El primero es el verbo en infinitivo, el segundo es el pasado y el tercero pusimos el significado. Entonces, vamos a leer mitad y mitad. El primero es agree, agree, estar de acuerdo. Entonces, en pasado vamos a ver que ahora vamos a hacer hincapié en la pronunciación que termina con d. Entonces, sería agreed, agreed. Después tenemos answer, answer, que es responder. En el caso del pasado quedaría answered, answered. Como ven, es súper importante la pronunciación y la finalización de la d al final. Después tenemos arrive, que es llegar, y en pasado sería arrived, arrived. Después tenemos el verbo call, call, que significa, llamar, ¿sí? Y el pasado called, called, ¿sí? Otra vez, pronunciación de. Después close, close, que significa cerrar, y en pasado se pronuncia closed, closed. Después cry, cry significa llorar, y en pasado cried, cried. Y finalmente tenemos enjoy, enjoy, que significa disfrutar, y en pasado es enjoyed, enjoyed. Seguimos un poquito más. Después tenemos la parte de la pronunciación que termina con learned, listened, lived, también con de. Entonces continuamos con esta misma pronunciación en la finalización de las palabras. Learn, aprender, learned, learned. En infinitivo, escuchar sería listen, listen, y en pasado sería listened, listened. Después vivir sería live, live, y quedaría lived, lived. Después tenemos el verbo estudiar, study, study. Recuerden, esto lo hemos dicho en otras clases, no se dice, este es un error súper común, no se dice study, no, la E las omitimos, dicen study, study, que es estudiar, y en pasado se dice studied, studied. Después abrir, open, open, y en pasado con D, opened, opened. Después tenemos el verbo jugar, play,
play, en pasado played, played. Y por último, viajar, travel, travel, y en pasado traveled, traveled. Para aquel que conoce o sabe un poco de estos temas, puede ser que le suene traveled con ed, con doble L, porque en ese caso es inglés británico, ¿sí? En este caso, la que escribimos nosotras, como siempre decimos, tiene que ver con el inglés americano. La diferencia en realidad tiene que ver con una L en inglés americano y doble L en británico. ¿No, Dana? Entonces, como decía Diana, tenemos que tener en cuenta la pronunciación y las diferencias. Y por ejemplo, en listen, en escuchar, en el caso del inglés británico también se pronuncia diferente. Bueno, no se pronuncia diferente, sino que la palabra va a ser modificada por una T. En vez de una ED, es una T. Y la pronunciación es como land, land. Entonces ahí hay otras cositas que están buenas también saber. Exactamente, son pequeñas diferencias entre un inglés y el otro, ¿no? Bien, seguimos con una actividad. Les pusimos acá, dice, complete el cuadro con el verbo en infinitivo y en pasado como en el ejemplo dado, ¿sí? Lo que tienen que hacer, fíjense que hay una imagen, ¿sí? Y tienen que tratar de ver cuál es el verbo de los que hemos trabajado recién y cómo sería en infinitivo y en pasado. Así que, bueno, como siempre decimos, pueden pausar el video, pensarlo tranquilos, rebobinar, o sea, ir para atrás y mirar si es que tienen dudas, ¿sí? Les damos las respuestas. Entonces, en el primero tenemos travel, sería el verbo, y el verbo en pasado sería traveled. Travel. El segundo pueden ser dos. Live, vivir, en pasado quedaría lived, y enjoy. Enjoy, disfrutar, enjoyed, en pasado. Después, la tercera, que sería escuchar, listen, en pasado listened. La cuarta, play, played, en pasado. La quinta, open, opened, en pasado. Y la última, cry, llorar, cried. Bien, avanzamos un poquito más. Vamos a ver los verbos regulares cuya pronunciación termina en id. Id. Recuerden, los verbos regulares, para aquel que no lo sabe, son aquellos que al verbo en infinitivo le agrego ed. ¿Cuál es la complicación? Tiene que ver justamente con esto, con la pronunciación, que a veces la ed suena como d, a veces como id, id, que es lo que vamos a ver ahora, y a veces como t, como una t, ¿sí? Vamos con id. En infinitivo tenemos accept, accept, que es aceptar, y en pasado es accepted, accepted. Después tenemos decidir, decide, decide, en pasado decided, decided. Odiar, hate, hate, en pasado hated, hated. Después tenemos invite, invited, en pasado, que sería invitar, muy parecido en el español. Invited. Después paint, pintar, painted, painted. Visit, que sería visitar, en el pasado visited, visited. Y por último, wait, esperar, waited, waited. Bien, acá les pusimos, estuvimos un poquito más buenas, ¿no, Dana? Dice, completa el cuadro con el verbo en infinitivo y en pasado como en el ejemplo dado, ¿sí? Bueno, no les dimos el ejemplo, pero lo que sí hicimos es darles las letras desordenadas como para que sea un poquito más fácil, ¿sí? Entonces, en la 1, ¿sí? Es invitar, aclaro por si la imagen no se entiende, invitar. Fíjense
cuál sería el verbo en infinitivo y después en pasado. Como el ejercicio anterior, nada más que la diferencia, acá les dimos las letras desordenadas. Piensan tranquilos, pausan el video, rebobinan. Hoy estoy pensando en los cassettes, en la antigua, en lo que ya no existe, ¿no? Bien. Vamos a las Bueno, ahora vemos las respuestas. Entonces tenemos, el primero sería invite y en pasado invited. La segunda paint, pintar, painted en pasado. La tercera esperar, wait y en pasado waited. La cuarta visit, visited en pasado. La quinta hate, odiar, hated. Y por último tenemos la sexta, que sería accept, accepted en pasado. Los últimos verbos que vamos a ver, que en general esto cuesta un poquito más lo de la pronunciación de la T, pero es interesante hacerlo, ¿sí? Cook, cook, cocinar, cooked, cooked, ¿sí? Cocinó sería, cocinó, cocinaba. Finish, finish, terminar, finished, finished. La ED como T, recuerden. Help, help, ayudar, helped, helped. Talk, hablar, talk, talked, talked. Después tenemos caminar, walk, y en el pasado sería walked, walked. Después wash, lavar, washed, washed. Mirar, watch, en pasado watched, watched. Y por último, trabajar, work, en pasado sería worked, worked. Entonces, como siempre decimos, es súper importante hacer bien las pronunciaciones, las finalizaciones, porque cuando hablamos, quizás decimos en presente por el tema de la pronunciación y en realidad lo que queremos decir está en pasado. Exactamente. Y vemos la última actividad, lo mismo, tienen que completar el cuadro con el verbo en infinitivo y en pasado, ahí les dimos la ayudita de las letras desordenadas, ¿sí? La primera es mirar, lavar, cocinar, caminar, trabajar y hablar. Bien, vamos a ver las respuestas. Entonces la primera sería mirar, watch, watched, watched. Ahí también pasa lo mismo porque es como watched. El tema de la T es un tema que a todos nos cuesta, inclusive nosotras que hace un montón que estamos con lo mismo. Después la segunda, wash, washed, washed. La tercera, cook, cooked, cocinar, cooked. La cuarta, walk, walked, walked. La quinta, work, worked. Y la última, talk, talked. Bueno, ahora sí. Como vimos, ¿sí? Estuvimos viendo entonces todos los verbos, no todos, porque la verdad son tantos, pero sí los más usados, eso seguro, tratamos de elegir los que más se usan en la cotidianidad. Y la pronunciación, importantísimo, escúchenlo las veces que necesiten, ¿sí? Porque el tema de la pronunciación es algo que a la mayoría le cuesta, esto de los verbos regulares en pasado. Así que bueno, la clase que viene los invitamos a vernos, vamos a ver, ya nos metemos de lleno en cómo hablar o cómo hacer oraciones en pasado, ¿sí? Así que ya no el verbo to be, sino que vamos a trabajar un poquito con esto de los verbos que hemos trabajado hoy. Así que los esperamos, ¿sí? Exactamente, siempre son temas súper importantes y como vimos acá,
un montón de verbos y obviamente los pueden utilizar, como siempre decimos, distintas metodologías, escribir un párrafo, un texto, oraciones, para ir practicando lo que vamos viendo en cada clase. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Exactamente, nos vemos la próxima y como diríamos en inglés, see you next time. Bye bye. Bye.